Hola a todos, en este video les mostraré un álbum de fotos de científicos que marcaron la historia de la metalurgia. Primero, empezando con la presentación del grupo número 9 con el integrante Moreno Mauricio Francesco Sebastián, Infantes Cano Fran Runi, Quispe Tahuada Kenny Del Piero, Cruzada Alfaro Jr. Hilario y quien les presenta Otiniano Briceño Adán Josías. Además, también contamos con el asesoramiento de la doctora Alfaro Luján Silvia. Bueno, empecemos. Comenzando con el científico Georgius Agricola, cuyo nombre original era George Bauer, fue un científico y mineralogista alemán nacido en el año de 1424 en Glauchau. Es conocido como el padre de la mineralogía por sus estudios detallados sobre los minerales y las técnicas de minería de su época. Su curiosidad y pasión por la ciencia lo llevaron a transformar la forma en que se entendía la metalurgia. Agricola tuvo grandes aportes en la ingeniería metalúrgica. Uno de ellos fue la publicación del Tratado de Re Metallica. Es uno de sus mayores aportes. Fue una obra más famosa, publicada en el año de 1556. En este tratado, Agricola recopila todo el conocimiento minero y metalúrgico de su tiempo, explicando los métodos de extracción y procesamiento de minerales. Gracias a él, la metalurgia pasó de ser un arte empírico a una ciencia organizada. Como punto número 2 tenemos los hornos y fundiciones de metales. Podemos observar en esta ilustración que muestra los hornos usados para fundir los minerales. Agricola explicó el funcionamiento de estos hornos, la temperatura ideal y los métodos de separación de metales como el cobre, hierro y la plata. Punto número 3 serían las máquinas mineras y sistemas de bombeo. En el dibujo muestra la máquina descrita por Agricola para extraer agua de las minas. Fue pionero en registrar los primeros diseños de ingeniería minera del mundo. En el legado e importancia, sabemos que Agricola era el padre de la mineralogía y la metalurgia moderna. En este retrato, Agricola aparece con sus instrumentos de trabajo, el martillo y el libro, símbolo del equilibrio entre práctica y conocimiento científico. Como punto número 2 tenemos la transformación del conocimiento empírico en ciencia. En esta ilustración de un carrito de minas usado en el siglo XVI, tomado de diseños publicados por Agricola, podemos observar un equilibrio en la ciencia empírica. Como punto número 3 tenemos la xilografía, o también llamada woodcut, que en esta ilustración que aparece en la edición de 1556 en su libro de Red Metallica, mostrando procesos de la minería, metales, extracción, transporte y maquinaria. Como punto número 4 tenemos el reconocimiento histórico universal. Esta estatua de Georgius Agricola, considerado el padre de la mineralogía y de la metalúrgica moderna, su legado perdura en la ciencia de la metalúrgica y minera gracias a su obra de Red Metallica, donde sentó la base del conocimiento moderno sobre la extracción de metales. En resumen, Georgius Agricola fue más que un científico, fue un pionero que convirtió la observación y la práctica minera en conocimiento científico. Su legado sigue vivo, recordándonos la importancia de la curiosidad, la investigación y la pasión por el saber. Buenos días, profesora y oyentes. El día de hoy, continuando con la explicación, voy a hablar sobre Henry Clifton Sorbe, quien fue un destacado científico, geólogo y metalurgista británico. Nació en la ciudad industrial de Sheffield, Inglaterra, conocida como la ciudad del acero. Entre los numerosos aportes que generó en la ingeniería metalúrgica, destacan como punto número 1, introducción del microscopio en el estudio de metales. Fue el primero en utilizar el microscopio para observar la estructura interna de los metales, especialmente del acero.
Punto número 2. Desarrollo de técnicas de pulido y grabado de muestras metálicas. Diseñó métodos para preparar superficies metálicas mediante pulido y grabado químico, permitiendo revelar sus estructuras internas al microscopio. Punto número 3. Descubrimiento de la relación entre la microestructura y propiedades del acero. Demostró que las propiedades mecánicas del acero dependen directamente de su microestructura, como el tamaño del grano y la distribución de fases. Punto número 4. Fundamento del análisis metalográfico. Estableció las bases del estudio sistemático de las microestructuras metálicas, dando origen a la ciencia de la metalografía. Punto número 5. Aportes al desarrollo del tratamiento térmico del acero. Sus observaciones ayudaron a comprender cómo los procesos de calentamiento y enfriamiento modifican la estructura y las propiedades del acero, mejorando su calidad y rendimiento. También es importante mencionar el legado e importancia de este científico en la ingeniería metalúrgica. Como primer punto tenemos que es el fundador de la metalografía moderna. Sorby es considerado el padre de la metalografía, ya que fue el primero en estudiar metales al microscopio y establecer métodos científicos para analizar su estructura interna. También es considerado pionero en el análisis microestructural. Introdujo el estudio detallado de la microestructura metálica, demostrando que las propiedades de los metales dependen directamente de la estructura interna observada a nivel del microscopio. Buenos días, profesora, buenos días, compañeros. Hoy voy a exponer un científico que está relacionado a la ingeniería metalúrgica, que es Robert Forster Mushet. Nació en el año 1811 y falleció en 1891. Mushet nació en Colleford, un centro de la industria del hierro y del acero en la región de la Forest of Dean. Ahora vamos a hablar sobre los aportes en la ingeniería metalúrgica. Como primer punto tenemos la mejora del proceso Bessemer. Gracias a los aportes de Robert Forster Mushet se pudo perfeccionar el convertidor Bessemer. Este proceso permitió transformar el hierro fundido en acero de calidad mediante la inyección de aire y la adición de aleaciones, marcando el inicio de la producción masiva del acero. Como punto número 2 tenemos la invención del acero auto-hardening, un acero endurecible al aire. Su uso permitió obtener el hierro necesario para las innovaciones de Robert Forster Mushet, quien perfeccionó la producción de acero al mejorar los procesos metalúrgicos de su tiempo. Como tercer punto tenemos los estudios experimentales sobre aleaciones metálicas. Como se muestra en la imagen, muestra la variación de la fuerza con el número de pasos. Este tipo de tratamiento metalúrgico refleja el legado de Robert Forster Mushet, pionero en la mejora de las propiedades del acero mediante técnicas de refinamiento estructural. Y como último punto tenemos mejoras en la fundición y refinado del hierro. Robert Forster introdujo mejoras en la fundición y refinado del hierro al desarrollar aleaciones con manganeso y carbono, logrando eliminar impurezas y producir aceros más resistentes y de mejor calidad. Ahora vamos a hablar sobre el legado e importancia que obtuvo este científico. Como primer punto tenemos la revolución en la producción del acero. En el siglo XIX, el símbolo del legado de Robert Forster, quien revolucionó la producción de acero al perfeccionar los procesos de refinado y lograr materiales más resistentes y duraderos. Como segundo punto tenemos los fundamentos de la metalúrgica física.
Robert Forster Mushet, innovador clave cuya mejora del proceso Bessemer y creación de aceros aliados impulsó el desarrollo de la metalúrgica moderna. Como punto número 3 tenemos el origen de los aceros rápidos. El origen de los aceros rápidos representa el legado perdurable de Mushet y sus sucesores como aleaciones capaces de mantener durezas a altas temperaturas que transformaron para siempre la metalúrgica y el mecanizado. Y como un último punto tenemos la innovación en fundición y refinado. Las innovaciones en fundición y refinado reflejan el legado técnico de los pioneros de la metalúrgica. Procesos más puros, controlados y eficientes que sentaron las bases de la producción moderna del acero. Gracias, ahora le doy pase a mi siguiente compañero. Continuando con la presentación del álbum fotográfico, en esta oportunidad vamos a hablar del siguiente científico que lleva por nombre Ernest Orlando Lawrence. Bueno, Lawrence fue un químico nuclear estadounidense que nació el 8 de agosto de 1901 y falleció el 27 de agosto de 1958, a la edad de 57 años. Nació en Canton, en Dakota del Sur, que está ubicado en Estados Unidos. Bueno, como podemos apreciar en las siguientes fotografías, en la primera fotografía vemos a Ernest en su infancia junto a su madre. Y en la siguiente fotografía podemos apreciar a Ernest en una foto familiar junto con toda su familia. Algunos aportes a la ingeniería metalúrgica fueron el ciclotrón y el procesamiento de uranio en el proyecto Manhattan. Bueno, Ernest fue la persona quien inventó el ciclotrón. Este invento pues le permitió ser galardonado con el Premio Nobel de Física debido pues a su invención y a los resultados que se obtenían en él. El ciclotrón es un dispositivo que funciona acelerando partículas cargadas mediante un campo magnético, haciendo que alcancen energías muy altas. Gracias al ciclotrón pues se pudieron hallar también nuevos elementos. Y pues este invento le permitió ser muy determinante en lo que sería el proyecto Manhattan. El proyecto Manhattan fue un proyecto de investigación y desarrollo que se llevó a cabo durante la Segunda Guerra Mundial, el cual tenía como objetivo producir armas nucleares para los Estados Unidos. Entonces, gracias al ciclotrón, Lawrence pudo participar y ser determinante en este proyecto y su aporte también para lo que sería la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, su legado y su importancia. El legado de Lawrence sigue presente incluso hasta hoy en día. Como podemos apreciar en la imagen, podemos ver el edificio moderno del laboratorio Lawrence Berkeley National Laboratory, el cual es un centro de investigación de materiales de metalurgia nuclear y tecnología de metales. También hay un elemento químico que se sigue descubriendo sus propiedades, pero que lleva por nombre laurecium, el cual es una clara referencia a Lawrence debido a un homenaje a su nombre, ya que de esta manera podemos ver su impacto científico en la metalurgia tanto antigua como moderna, y podemos ver cómo sigue influyendo hasta estos días. Buenos días, mi nombre es Kennedy Quispe y hoy le voy a hablar sobre un científico muy importante para mi carrera de ingeniería metalúrgica. Hablaré de William Callister Jr. Y bueno, Callister fue un reconocido ingeniero, investigador y profesor universitario, además de ser autor de uno de los libros más usados en todo el mundo para estudiar la ciencia de materiales. Él no nació en Estados Unidos, pero como muchos piensan, siendo en Canadá, el 1 de agosto de 1931 en la ciudad de Windsor, Ontario, y falleció en el año 2018. Desde muy joven demostró un gran interés por la ciencia y la estructura de materiales. Estudió ingeniería metalúrgica y posteriormente obtuvo el doctorado en ciencias e ingeniería de materiales en la Universidad de Utah, en Estados Unidos.
donde más adelante también trabajó como profesor durante varios años. Y bueno, su vida estuvo dedicada a la enseñanza y a la divulgación de los principios que explican cómo se comportan los materiales, especialmente los metales, que se va a hablar. Entre sus principales aportes podemos mencionar que difundió la ciencia de materiales en todo el mundo gracias a su libro Materials in Science and Engineering and Introduction, una obra fundamental que usamos en muchas universidades, incluso aquí en la Universidad Nacional de Trujillo. Como segundo aporte destacado es que Callister profundizó el estudio de la microestructura de los metales, explicando cómo las propiedades de los metales dependen directamente de una estructura interna, que es algo muy esencial en el trabajo de los ingenieros metalúrgicos. Como otro aporte importante, también explicó los tratamientos térmicos de los metales de manera moderna y práctica, ayudando a comprender cómo el calentamiento y enfriamiento controlado puede cambiar las propiedades mecánicas de los metales. Además, Callister unió la metalurgia con la física, la química y la ingeniería mecánica, mostrando que para entender un material se necesita una visión completa de todas estas ciencias. Gracias a eso, los ingenieros podemos analizar los materiales de forma más científica y aplicar ese conocimiento en procesos industriales. Y bueno, el legado e importancia de Callister es muy relevante, sigue muy presente hoy también. Su obra continúa formando ingenieros en todo el mundo y fortaleciendo el desarrollo de nuevas aleaciones y materiales avanzados. Él transformó la enseñanza de ingeniería metalúrgica al convertirla en una ciencia moderna que estaba centrada en la estructura y comportamiento de los materiales. Por eso podemos decir que William es una figura clave que permitió que la ingeniería metalúrgica evolucione y se mantenga actualizada con los avances tecnológicos. En resumen, Callister no solo escribió un libro, sino que cambió la forma en que entendemos los materiales. Al igual que los científicos que hemos mencionado anteriormente, cada uno de ellos, cada uno de sus aportes, cada uno de sus hechos ha influido y ayudado a los avances tecnológicos en el pasado, presente y futuro. Gracias a sus aportes, hoy podemos diseñar, analizar y mejorar los metales con bases científicas sólidas, que es muy importante en la carrera de ingeniería metalúrgica. Muchas gracias.